pero muy buenos días. Martes 19 de agosto del 2025. Iniciamos Cuatro Cabezas con toda la energía del mundo acá en Radio 13C. 102.1 en la FM, aplicación Radio 13C, página web www.radio13c.cl y en nuestro canal de YouTube, que lo pueden buscar, ponen Radio 13C y tendrán la imagen, la voz, el chat, los comentarios, las opiniones, los saludos de nuestra fanaticada en esa plataforma. Santiago despierta hoy día con 7 grados de temperatura. La máxima para hoy será de 18. Les adelanto la semana para que puedan planificar y programarse, sobre todo porque va a haber lluvia. Les cuento, mañana miércoles va a estar nublado con 16 grados de máxima, 6 la mínima. El jueves comenzaría la lluvia, 6 de mínima, 13 de máxima. Empezaría la mañana con pequeños chubascos, en la tarde más fuerte y en la noche ya lluvia hecha y derecha. Lo mismo la madrugada del viernes. Va a ser frío el viernes, 4 la mínima, 9 la máxima. Mucho frío, a prepararse. Cubierto y lluvia en la madrugada, en la mañana cubierto y chubascos, y en la tarde nublado y chubascos aislados. Y el sábado la temperatura va el bajo cero, menos 1 grado va a haber el sábado en la mañana, y 11 será la máxima de ese día. Así que a prepararse para una lluvia corta, puede ser intensa, no es tan pronosticado viento, que es lo que tanto nos duele en esta ciudad, sobre todo por el tema de los cortes de luz. Vamos a recorrer Chile para conocer la temperatura en todas las regiones, para toda la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas. Les cuento que en Arica habrá 19 grados, en Iquique 19, 16 grados en Antofagasta, 21 en Copiapó, 20 en Isla de Pascua, 15 en Juan Fernández y 18 en La Serena y Coquimbo, 17 en Valparaíso y Viña, 18 en Santiago, 16 en Rancagua, 18 en Talca, 15 en Chillán, 14 en Concepción y Talcahuano, 12 grados lluvia en Temuco, 10 grados también llueve en Valdivia, igual que en Puerto Montt, que solo habrá 11 grados, Coyhaique frío, 8 grados con lluvia, Torres del Paine 7 grados con tormenta eléctrica y lluvia, Punta Arenas también llueve 7 grados y 2 grados bajo cero en la Antártica chilena. Carla Martínez Zapablaza, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien, ayer me... Pero podría estar mejor. Ay, claro. Siempre. Ayer vi toda la ceremonia de la inscripción de los candidatos, la parafernalia. Está entretenido según lo que estuve mirando. Sí, bueno, ahí vamos a estar comentando. Les doy las cifras. Son 8 candidatos, 6 hombres, 2 mujeres. A la papeleta van al final Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matei, Franco Parisi, Eduardo Artés, Harold May Nichols, Janet Jara y Marco Enríquez Ominami. Ayer se inscribieron Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés y Harold May Nichols. Sí. Antes habían inscrito el resto. Los vi a todos. Vi las peleas entre los adherentes de Meo, Parisi. Mira, porque ahí... Pero no entiendo. Yo sé por qué se pelearon. Porque resulta que Cuático, además. Ambas presentaciones, ambos comandos, lamentablemente se toparon como en el horario de presentación. Pésimo, porque tienen hora. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la lectura que hicieron ellos? Acusándose, digamos, mutuamente. Oye, pero es que tú deberías correr tu horario porque si no me vaya a quitar protagonismo. Oye, es que no corresponde porque ese horario lo tenía yo. Entonces, claro, efectivamente llegaron con muy poca diferencia y los adherentes de ambos candidatos se enfrascaron en discusiones bien acaloradas porque, oye, no, pues si nosotros estamos primero, oye, es que la prensa viene por nosotros, no sé qué, no sé qué. Con las cámaras ahí, exacto, el show, las luces, qué mejor para un político. Yo los veía como muy complicados, enrostrándose cara a cara, el saliveo que había habido ahí. Si era tan fácil decir tú primero, yo después. Exacto. Si, la prensa estaba instalada ahí, no se iban a ir tampoco. En cambio, Mike Nichols llegó solo prácticamente, se tomó un café en un café anime que hay al lado del Cervel. Sí, sí. Y después hizo hora ahí y llegó al Cervel caminando muy pausado. Muy tranquilo, muy en su estilo. El profe Artés llegó con un amigo, un señor que trabaja con él, con una caja, porque el profe Artés fue el único que llevó papeles, firmó. Tenía como 900 firmas en papel, porque todo esto ahora se hace clave única vía online. Sí. Pero como buena tradición, llegó y el señor apenas podía la caja, lo estaba viendo en la tele. Es que, por ejemplo, a mí me contaron que la semana pasada
cuando todavía le faltaban firmas a Eduardo Artés, una persona me contó que lo vio afuera de una universidad, lápiz en mano. Mira, por interno también me dicen que lo vieron en su momento fuera del GAM, lápiz en mano, digamos, y atendido eso también por su propio dueño. Exactamente, y ojo, no es coincidencia, el GAM, una conocida universidad, captando un público joven, Claro. que muchas veces está desafectado del mundo político de la primera línea. Claro. Así que ahí logró juntar las firmas. Bueno, pues esas son las firmas en papel. Así que ya llegaron 8. El récord en Chile fue el 2013, 9 candidatos. En los últimos años ha habido 9 el 2013, 8 candidatos el 2017, 7 el 2021, 8 el 2025, el 2005, el 2009 fueron apenas 4. Mira, a mí el otro día una persona me preguntó, me acordé por lo que estás comentando, ¿por qué se gastaba tanta plata en elecciones y por qué se hacían 2 elecciones? Primera y segunda vuelta. Exacto. Ah, porque la primera y segunda vuelta se instaló en la vuelta a la democracia, porque antes el que dirimía era el Congreso, entre las 2 primeras mayorías. Claro. Entonces no había segunda vuelta. Pero me llama la atención que hay personas que como que todavía no tienen clara esa película y lo ven como un gasto de dinero excesivo, No, pero un gasto de tiempo excesivo. Así me lo comentaron. es como cuidarse los dientes. El que no se cuida los dientes no se ven, pero pucha que es importante. Porque también he escuchado otro tipo de comentarios. Por ejemplo, ahora hay 8 candidatos a la presidencia, que debiese ser una votación con los 8 participantes y que el que tenga la mayoría se convierta en presidente. Claro, lo que pasa es que aquí rige... Y que no existan las primarias. Es que rige en buena parte... Bueno, las primarias, claro, es otro cuento. Pero aquí hay primera y segunda vuelta para lograr mayorías. El 50+1. En otros países es similar. Bueno, hay de todo tipo de sistemas electorales. En otros países se eligen en el Parlamento, en las democracias que son parlamentarias. Pero en este caso, el 89, la primera votación con segunda vuelta fue la del 89, pero no hubo segunda vuelta hasta Lagos Lavín. Porque Elwin ganó, Frei Ruiz Tagle ganó por lejos. Y Lagos Lavín fue la primera vez en democracia que hubo una segunda vuelta, porque Lavín perdió por 31.000 votos. Eran 30.000 mesas, un voto por mesa. Y esa fue la primera sorpresa. Y de ahí no había ganado, fíjate, en primera. No, Bachelet no ganó en primera. No, nadie ha ganado en primera. ¿Para qué decir Boric que peleó con Kass? Vamos a ver, bueno, todo indica que ahora también con 8 candidatos, y vamos a ver de los candidatos chicos, si se pueden llamar chicos, ¿quién le come a quién? ¿A qué sector? Marco, ¿por dónde va a ir a buscar votos? Parisi Parisi está en 2 dígitos, Mike Nichols está en 1, y el profe Artés está en 0 en la última encuesta. Kaiser, ojo con Kaiser, que también está en el grupo de los chicos, tiene 3, 4, entonces también vamos a ver qué se saca. Vamos a hacer una revisión de la actualidad a lo largo de Chile y también del mundo, para después hacer el doble clic en los temas que nos convocan hoy. En 4 Cabezas, actualizamos la información del momento. F5. Transporte. Partimos con un paro de choferes de red que está afectando a más de 50 recorridos. Todo esto por la paralización, insistimos, de conductores. Esta movilización afectará significativamente la frecuencia de los buses de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel, La Cisterna y Maipú. Los conductores están pidiendo aumentos salariales. Elecciones. Partidos políticos se inscribieron sus listas parlamentarias ante el CERVEL. La oposición logró un pacto por omisión en Arica y también en Aysén. Desde Cambio por Chile decidieron no presentar candidatos en la zona norte, mientras que Chile Grande y Unido hicieron lo mismo en Aysén. Política. La UDI oficiará a la Contraloría para que investigue un eventual intervencionismo del presidente Gabriel Boric en las negociaciones parlamentarias del oficialismo. El presidente habría tenido una reunión telemática con timoneles de partidos para poder destrabar la negociación. Justicia. Juzgado aprobó solicitud de extradición contra Sicario del Rey de Meix, que fue detenido el fin de semana en Colombia. En paralelo dictaron prisión preventiva para 5 sujetos que también están vinculados a este caso. De los imputados, 2 fueron formalizados por el delito de homicidio calificado. Uno de ellos es líder de una organización criminal.
Nacional. Continúa la búsqueda de una guagua de 19 días que fue sacada sin autorización por su madre desde el hospital de Coronel en la región del Biobío. Se trata de una mujer de 23 años que no tenía la custodia del menor. Desde el Ministerio Público apuntan a que no es correcto hablar de sustracción, ya que se trata de la madre. Educación. Estamos en una semana clave para el proyecto que pone fin al CAE. Mañana la Cámara de Diputados tiene que votar la iniciativa que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, el denominado FES, y establece también un mecanismo de condonación para deudas universitarias. Si se aprueba, continúa su tramitación en el Senado. Ciudad. Fueron habilitadas 2 pistas en Puente Los Aldes en dirección al oriente y las obras se mantienen hasta el día sábado. La restauración de esta estructura, recordemos, comenzó el miércoles 5 de agosto. Internacional. Donald Trump prometió mucha ayuda a Ucrania en la reunión con Volodymyr Zelensky y también líderes europeos. Habrá mucha ayuda en materia de seguridad, dijo el mandatario estadounidense, en relación a los planes para poder reforzar las defensas de Ucrania en caso de que se resuelva el conflicto con Rusia. Tendencias. Asistir al cine y también a conciertos son las actividades culturales favoritas de los chilenos. Una encuesta del INE reveló que el 75,4% de las personas asistió a actividades culturales durante el año 2024. Música. Y cerramos con Lucybell, que va a dar un show gratuito en el metro. La banda se va a presentar a las 5 de la tarde de hoy en la estación Quinta Normal de la línea 5. Este evento se enmarca en el ciclo Música de Estación, que forma parte de las actividades culturales con las que la empresa Metro busca acercar el arte a los pasajeros y también a la comunidad. La actualidad pasada por el filtro de las ideas. Estás escuchando Cuatro Cabezas, con Quique Mujica en Radio 13C. Pregunta, ¿qué le entendiste a Jorge Sharp ayer en la entrevista? Yo le entendí, no es lo que le entendí. Lo que Él dijo. confirmó que iba como senador por Valparaíso. Claro. Recuerdo que la entrevista parte así. Sí. Ex alcalde de Valparaíso, ¿le puedo decir candidato al Senado? Y me dijo sí. Sí. De hecho hizo un análisis de las ventajas, de las ventajas, comparó con Cariola, candidato a senadora, con Diego Ibáñez. Esto fue a las 7:30 de la mañana. No, y ojo, agrego otro dato, porque igual los políticos saben todos los movimientos. El fin de semana le preguntan también a Carol Cariola por Jorge Sharp. Digamos, en afirmación, ¿qué le parece que Jorge Sharp vaya a competir con usted al Senado? Siempre fue Senado, Claro. no fue diputado, No, pero parece que le fue mal. o sea, entre las 7:30, la entrevista había terminado 10 para las 8. Sí, Entre 10 para las 8 y las 12, que es la hora que cierran el diario La Segunda, donde venía diciendo voy a pedir diputado, algo pasó, algo cambió. así es la política. Sí, yo creo, fíjate que evaluaron que tenía más posibilidades de salir diputado, porque él, me imagino que su epicentro de voto es Valparaíso. Sí, Es distinto la circunscripción completa, que es gigante. la San Antonio. Claro. Entonces capaz que ahí no tenga puede la ser. claque que necesita para sacar los votos, pero Jorge Sharp, que iba a ser senador acá en la mañana, después es candidato Ya a no. diputado. De Alberto Mayol no supe. Yo supe porque lo vi en su cuenta de ex ¿Y qué dijo anoche. Dijo, lo voy a citar textual, lo voy que no? a Que iba a ser el buscar compañero de porque fórmula con el senador Sharp, Mira. ex senador a esta altura. me han señalado que aclare sobre presuntas postulaciones. Supongo que un rumor ha triunfado sobre la información. Voy al punto. Recibí un par de ofertas electorales, no tantas como dicen. Agradecí las ofertas desistiendo de ellas. Ya, no va Alberto Mayol entonces. O sea, yo creo que más que eso da a entender que nunca estuvo. Claro. Que una cosa que le pidieron. es que pasa mucho eso de como en pedir no hay engaño. Claro. Yo te puedo llamar, me puedo contactar contigo, pero eso no significa que tú vas. ¿Te tinca, oye, la cantidad de periodistas famosos, sobre todo la tele, que han recibido ofertas? La tele tiene lo suyo. Sí, pues. Ya, cosa novedosa. Felipe Casa al final dijo no. Desistió. Dicen que le insistieron. Me dijo alguien de Ópoli que lo habían medido en la encuesta, estaba marcando bien, iba a salir lo más probable electo, pero por razones personales decidió no ir. Felipe Cas, si iba y ganaba, iba a completar 20 años en el Senado. Sí.
Ya lleva Bueno, 12. también ocupó sus redes sociales. Publicó un video. Tras 12 años en el Congreso decidí no ir a la reelección gracias a la Araucanía y a mi partido, Evópoli, por su confianza y cariño. Dejamos leyes clave, usurpaciones, Naín Ratamal, robo de madera y antiterrorista. Mi compromiso con Chile sigue intacto. Ya, ahí van a ir los republicanos, Carter, Ruth Hurtado, va a ir Henry Leal, va a ir Jorge Lusinger Macay, el hijo de la pareja que Del matrimonio Lutzinger Macay. fueron asesinados, y los diputados Miguel Ángel Becker y Jorge Rackbell, no lo conozco. Sorpresa en el distrito 9. ¿Sabes quién se cambia de distrito? La tiene difícil. El presidente de la UDI, que está en el distrito 11, Guillermo Ramírez. claro que le dicen Fachistán, porque la derecha tiene mayoría, pero por Absoluta. lejos. Vitacura, Las Condes, Los Arechea, decide saltar el charco e irse a pelear el distrito 9 en Recoleta con nada más y nada menos que Daniel Jadwe, que lo inscribieron Mira, al qué final. interesante. Sí, así que va a ir el presidente Bópoli, Juan Manuel Santa Cruz, que lo hemos entrevistado acá. También en el distrito 9. Hablando de la tele, va a ir el ¿Con animador Viadil o sin Felipe Viadil? Vidal. Felipe Vidal, conductor de televisión. Va a ir por Trabajé Bópoli. con él muchos años. ¿En la radio? Sí, El Conquistador, ¿o no? sí. Ya. ¿Simpático? Sí, simpático. Yo creo que tiene chance, fíjate. Sí. Pero espérate, por el distrito 9, Va en con Jadwe, Con Santa Jadwe. Cruz y Guillermo y Ramírez. Guillermo Ramírez. Claro. Interesante. Sí, Ramírez se la juega. Va a ir a pelearle el distrito a Jadwe. Siempre han dicho que han tenido un problema a la derecha porque le han arrancado a las tareas difíciles. O sea, siempre dicen, no, el que se va al distrito 11 está asegurado Sí, a y ganar. es verdad. Claro. Entonces Como Ramírez que no hay competencia. Ramírez dice, no, ¿sabes qué? Voy a ir a la guerra. Me Y doy va a el la guerra salto. con... Ya, el otro, lo que mencionabas tú, los titulares, no llegaron a acuerdo los pactos por emisiones. Les voy a ver, el contexto de esto. Hay 4 regiones binominales, que son Arica, Aysén, Tarapacá y Atacama. Las otras tienen 5 senadores, como lo explicaba Roberto Munita ayer. En estas binominales, el riesgo para la derecha de ir en 2 listas era que el fraccionamiento permitiera que el oficialismo sacara 2 candidatos. O sea, ganaran 2 y perdieran un cupo senatorial. En este momento, tanto en Arica, Aysén, Atacama y Tarapacá hay 1 y 1. Uno del oficialismo, uno de la oposición. Entonces la idea era llegar en estas 4 regiones a acuerdos por omisión. Pues entonces tú vas en esta y llevamos una lista. Yo voy en esta y llevamos una lista. Se pudo, como mencionabas tú en los titulares, Arica y Aysén, pero no en Tarapacá y Atacama. En Tarapacá y Atacama van a competir y Atacama es el tema más sensible para la oposición porque hay 2 candidatas muy buenas por el lado del oficialismo. Yana Proboste, que es incumbente, Un clásico. mujer de la zona, y la diputada Daniela Chicardini, también Que se pega el salto. es todo un imperio los Chicardini ahí, el papá es alcalde, o sea... Pero ella pasa de diputada al a Senado. Claro. O sea, es probable que las 2 ganen. Ahora, Exacto. la esperanza de Chile Vamos era que Mulet, que iba a ser diputado, se presentara a senador. Y Mulet también rasca porque también es de la zona. Son todos gente de la zona. No La son, Antofagasta, Jaime Mulet. no, de Atacama. ¿La Atacama? Sí. Y no hacen como le dicen ahora, turismo electoral. Que no, vaya al paraíso, no, es que en Valparaíso no hay ya. Entonces me voy a Arica, me voy a hacer lo que hizo José Miguel Insulza. Sí. Entonces, pero no sé, no alcancé a reportear porque esto fue tarde, si se inscribió o no Mulet y en qué calidad se inscribió, como candidato a diputado o como candidato a senador. Ahora hay que empezar a... La bitácora es bien interesante ahora, porque el CERVEL tiene que revisar a cada candidato, ver que esté todo en orden el procedimiento. Esto es hasta el domingo 31 de agosto. O sea, estos que estamos hablando todavía son potenciales candidatos, son Exacto. precandidatos. Ya expirado el plazo, el CERVEL da el visto bueno, listo, mandan a hacer las papeletas, que es todo un cuento, ¿eh? Le preguntaba a la gente del CERVEL la impresión de la hoja, pues tienen que mandar a hacer millones y millones de votos. El miércoles 17 de septiembre comienza el periodo de propaganda electoral. Desde el miércoles se puede hacer campaña, miércoles 17 de septiembre, o sea, un poquito más en un mes más. El viernes 17 de octubre se inicia la propaganda de la franja de televisión. El sábado 1 de noviembre ya no se pueden dar encuestas. El jueves 13 de noviembre se acaba toda la propaganda y el domingo 16 nos vamos a votar. Vamos a tener que trabajar ese día. Sí, pues, obvio. Domingo 16 de noviembre. Y después el 16 de diciembre. Y después, si hay segunda Sí, vuelta. pues. No, si va a haber Sí, segunda obvio que va a haber segunda vuelta.
Rostros del fútbol y el cine, yo no conozco alguno. Lee Friedman. Representó la hija de Gonzalo Valenzuela, teleserie Papá a la deriva. Ah, sí, actriz. Pensé que era dije, Una que un rubia. futbolista. Sí, sí sé quién es. Actriz de teleseries nacionales. Sí, seguramente el nombre no le suena, pero si ven la foto, le va a decir, oh, sí, la conozco. A mí no me pasó, pero bueno. De Ariel teleseries Mateluna. vespertina. Machuca. 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 Eso se veía venir hace rato. Machuca Desde por la el- película, te diría yo. Va- Desde la Machuca- película Machuca. Machuca va por el distrito 9, por Recoleta. Por también. Recoleta. Va por Acción Humanista. Gonzalo Egas, este lo conozco, es del reality, la Chico granja. reality. Va por el distrito 8 en cupo de demócrata. Felipe Vidal, los que mencionábamos, distrito 9. Juan Carlos Pollo Valdivia, por la Sí. DC, no tenía idea. Que el Pollo Independiente Valdivia por era DC. Yo soy muy amigo de la mujer del Pollo Valdivia. Es la que Claudia. bueno, los que van en distintos, como el caso del Pollo Valdivia o como el caso de Saba Chaguán, independiente por cupo Partido Liberal, muchas veces explican quienes no necesariamente comparten los pensamientos del partido que les da el cupo. Es más bien porque es la única opción de poder entrar. Claro, y el partido le conviene porque suma votos. Exacto, entonces Es peligroso, sí, porque muchos terminan después yéndose a cualquier parte. descolgándose. Oye, y Jorge Peineta Garcés. No te puedo creer. Ahí me Sí. sorprendí. Sí, quiere ser diputado por la llamada el partido Evópoli. Peineta Garcés, derecha liberal, Evópoli. Ya, ¿y por qué distrito? Por, Me diputado imagino por que Valparaíso, obvio. po. Claro, me diputado imagino. por Si él Valparaíso. Él salió campeón con Wander. exactamente, sí. ¿No vive en Valparaíso? Sí, Vive en Viña, ¿no? vive en Peña. Incluso te diría que no vive en Concón, el Peineta. Peineta. Me imagino que Sí. van a jugar con el Peineta, con el... O sea, Ah. imagínate la bancada del Peineta. La Peineta. No, eso no se puede ser. Ah, pero Peineta no recibe la jaraneta. La Peineta. No, pues nada que ver. No, pues Peineta. ¿Ah? Pero La Garceneta. ¿por qué cupo va? Por Evópoli. Por Evópoli. Sí, por el distrito 9. Entiendo, había una foto de Marlene Olivarí, no sé si al final la Sí, llevaron. al final va y va por cupo Evópoli, tengo entendido, no por RN. También. Sí. Oye, y Otuiti se cambió de partido. ¿Cómo se cambió de partido? Se fue a... Él iba por cupo de la UDI. No, fue Evópoli y se fue a la UDI. Ya. Maricela Pero- Santibáñez también se va a presentar. May Torsini No, fregó. no, pues sí, Mm. ella no. Se sabía. Se sabía No, que va no por... iba. Marlene Olivarí va por RN. Distrito ¿En serio? 6. Sí. Leí ahora en la mañana que al final iba por Evópoli. Pablo Herrera ¿Va o no va al final? no se sabe porque me imagino que la prensa cerró temprano los diarios, no esperó hasta las 12. Pero no No, sé está si entretenido. Hay mucho ¿Pato Laguna? nombre. Pato Laguna igual ya tiene un pasado de política. Juan Pablo Sáez, que escucha este programa. También. Sí, actor, dueño de San Ginés. El Teatro San Ginés, Mm. sí. Carola Julio. Por SQP. Evópoli. Por Evópoli. Ese cupé. SQP. Qué increíble. ¿Te Ya, imaginas todo esto, señora- empezar a nombrar a los candidatos por sus programas televisivos? Claro. Y ayer llegó Felipe Ríos, actor también. Sí, Partido Liberal. La Fiera, Romané, Circo Las Montini. sí. Y ayer llegó Marco, todavía no sé por qué, con Kurt Carrera. El tatu, ¿cómo se llama el pájaro? ¿Mm? Pero a lo mejor lo apoya, po. Sí, pues, pero llegó con él a la O llegó, inscripción. espérate, llegó vestido No. de... No vi ni un pájaro. ¿De pájaro o llegó la persona o llegó el pájaro? No llegó la persona, no vi el Ah, corpóreo, está bien, digámoslo. po, cada No vi el uno pájaro. con su tema. Sí, dice No, que llegó. bueno, interesante, dato farandulero, con esto termino. Karen Espérate. Dudenbaile anunció ayer que ella no va a participar de los segmentos políticos del matinal. Sí, pues le pasa a la pobre siempre. ¿Y qué va a hacer si los matinales ahora son 90% políticos? Ay, van a tener que ver la pauta. A mí me tocó cuando era director de Prensa TVN dos problemas o dos casos. Era la postulación de Marco, tuvimos que decidir qué iba a pasar con la Karen, porque trabajaba en TVN en ese tiempo, y la postulación de Andrés Velasco. Claro. Tuvimos que ver qué pasaba con la Consuelo Saavedra. Las dos las tuvimos que sacar de pantalla. Obviamente que se pactaron con ella los plazos donde tienen que salir y también cuando pueden volver, pues.
porque Pero es que en tienen el un caso plazo. de Marcos son 5 veces. Pues Además- imagínate, Karen Dogenbailer llegó finalmente a animar el Festival de Viña y Marco Enrique Sominami nuevamente candidato. Y piensa que la segunda vuelta va a ser en diciembre. No creo que pase. O sea, pero la Karen Dogenbailer tiene que conducir el festival en febrero. Y tienen Claro. que nominarla antes, pues la nominan mucho antes. Ahora, claro, el festival no tiene mucho. No puede ayudarlo mucho a Marco por una cuestión propaganda, nada. Pues. No sé, aquí el efecto es al revés, como perjudicarla a ella, más que ella beneficiarlo a él. Yo creo que la Karen ya está acostumbrada. ¿No? Sí, pues incluso yo creo que la gente también ya se acostumbró y hace la diferencia Sí. entre Además, todos la saben que están animadora. casados. Sí, pues, Mm. es verdad. Todas las ideas que caben en 4 cabezas las escuchas cada mañana en Radio 13C con Quique Mujica. ¿Y sabe cuál es el clima real en tu equipo? Con el módulo de clima Talana, mides, analizas y actúas para mejorar tu ambiente laboral, diseñado para transformar, no solo diagnosticar. Con Talana tu gestión de personas puede ser más simple. Conoce más en talana.com. Ya comenzó la preventa exclusiva del Fauna Primavera con tus tarjetas de crédito BCI. Compra hoy tus entradas y aprovecha un 20% de descuento. 20% de descuento en tu pase diario. Porque con BCI este Fauna Primavera suena bien. Coca-Cola Chile te invita a celebrar el sabor que juntos hemos hecho en Chile. Ese sabor que desde hace 82 años llega de la planta a tu mesa con una red que refresca a todo el país, que crea oportunidades para generar empleo y que impulsa la economía local. Coca-Cola Chile nos une el país que queremos. ¿Se han fijado que en la vida pasan cosas como frenos que no frenan, perros que no ladran, el sol que no calienta o parachoques que no paran choques? Por eso, si te pasa alguna de estas, que te pille con HDI Seguros. Contrata el seguro que necesitas en hdi.cl o con tu corredor de seguros de confianza. Que son muchas cuotas, que todavía anda, que necesito más espacio. No le den más vueltas. Tu auto nuevo está entre las más de 50 marcas de Movicenter, la ciudad del automóvil. 7:27, vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más 4 cabezas acá en Radio 13C. 4 cabezas que piensan. Vamos a conversar de política. Estamos al teléfono con... Al teléfono. Chuta, weón. Al estudio. Si el pobre tuvo que venir temprano, güey, Hice el esfuerzo y, Sí. y me quedé en el teléfono. Claudio Fuentes, cientista político y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Universidad de Diego Portales. Claudio, muchas gracias por estar acá. Hola, bien, aquí estamos. Oye, Claudio, ¿qué te parece la inscripción de listas parlamentarias? Los presidentes estaban más o menos todo... Sí. No hubo grandes sorpresas. Y no puedo haberlo más porque los procedimientos para ser candidatos son complejos. Pero todas las listas, ¿cómo ves tú la composición de un futuro parlamento? Sí, mira, aunque todavía me invitaron muy temprano, aunque todavía no veo todas las listas, en general mi percepción de lo que he visto y revisado es que va a haber bastante competencia. O sea, tenemos al producirse esto de que hay pactos y divisiones de lista en la derecha de 2, que es una competencia muy férrea entre republicanos y Chile Vamos. Y en el caso yo creo que del progresismo hay menos competencia porque hay una gran lista mayoritaria y una más pequeña. Pero entre pactos y dentro de la derecha va a haber mucha competencia. O sea, Valparaíso, por ejemplo, son nombres grandes, pesados Claro, y se en la eligen todos, senatorial. ¿no? Claro, Porque todos los entonces, incumbentes salieron. efectivamente. Entonces, yo veo que va a ser bien competitivo. Hay distritos con muchos nombres, con un abanico de nombres conocidos, etcétera, en varios sobre todo a nivel del Senado. Y por lo tanto, yo visualizo que primero va a haber alta participación seguramente, además tenemos voto obligatorio, y en segundo lugar que pienso yo que la disputa mayor va a estar en quién va a hegemonizar la derecha. O sea, ese va a ser, yo creo que yo veo que esa va a ser la noticia de esta elección. Que logra Republicanos con sus aliados ganarle a Chile Vamos y convertirse en la primera fuerza electoral del país. Claro, una cosa es que Kast gane, que es probable,
Y otra cosa es que republicanos, libertarios y socialcristianos logren hegemonía en el Parlamento. Exacto. Ese yo creo que es la pregunta. Y esa es la ambición de republicanos desde que nacieron. O sea, ellos llegaron a tratar de hegemonizar la derecha y por lo tanto en eso han estado en las últimas 2 elecciones y ahora en esta yo creo que va a ser como la prueba de fuego para ellos. Ahora, como están las cosas, ganar el Parlamento es casi más importante que ganar la moneda. Yo creo que sí. Porque pese a que es un sistema presidencial que se repite como mantra, hemos tenido la constatación que un Parlamento que bloquea no te deja gobernar. Totalmente. Y lo otro que ha pasado es que pese y ahí hay varios autores que han escrito sobre eso, pese a que tenemos un sistema súper presidencialista, muy fuerte, con un presidencialismo muy fuerte, en general el Ejecutivo ha perdido la capacidad de dominar al Congreso rato, y ¿no? por lo tanto, hace rato, 10 años por lo menos, y por lo tanto la mayoría de las iniciativas son, o sea, el Ejecutivo dejó de dominar en términos de presentar sus mensajes, sus proyectos de ley, y son los parlamentarios los que dominan hoy día la escena política, y por lo tanto, en términos de proyectos de ley. Claro. Entonces, esa entrega de poder es como el reflejo de este nuevo equilibrio que se da y por lo tanto reafirma lo que tú estás planteando Claro, respecto del Congreso. Ganando la moneda sin Parlamento se puede hacer poco. Ganando la moneda y el Parlamento se puede hacer mucho. Sí, y esto nos lleva a la pregunta que hizo, o sea, la afirmación esta de la famosa de Kast de la semana pasada respecto a la poca relevancia, porque él planteó eso, la poca relevancia es menos importante. Yo discrepo de esa afirmación empíricamente. El Congreso hoy día es más importante que el Ejecutivo en ese sentido porque le puede frenar mucho la gobernabilidad al presidente. Sí, esa es la frase, porque hay que dar una vuelta a esa frase, porque de decreto no dijo nada de decreto, habló de otras cosas. Yo hablo del equilibrio entre Ejecutivo y La poca Legislativo. relevancia, dijo. Eso es. No es tan relevante, dijo. Pero eso también se lo van a cobrar los parlamentarios. Totalmente. Yo creo que ahí se está disparando los pies contra incluso su propia bancada. Las guardan estas para cobrar. Porque quien le hace la campaña son los parlamentarios, ellos son los que en el fondo hacen el despliegue en una elección donde tienes parlamentario y tienes presidente. Oye, en la presidencial está difícil la remontada de Matei, ¿no? Yo lo veo bien difícil. O sea, hemos visto por lo menos 5 encuestas esta semana y se mantiene en un sólido, no más allá de un 15%, no ha logrado entrar a sectores populares, por ejemplo, y básicamente su campaña tampoco avisora mucha transformación. Ahora, lo que hay de los equipos que dicen, no, ahora parte el despliegue. Pero ese ahora partió en abril, partió en mayo, ahora partió en agosto. Yo no veo mucha posibilidad que Matei logre así romperla en los próximos 2 meses. Ese es un punto importante. De los números que tienen ustedes en la UDP, Kast está ganando en el C3D, ¿no? Totalmente. Y le gana a Jara incluso. Y no solo nosotros. Varias encuestas están mostrando que tiene bastante está la gran masa votante, además. Entrada en sectores populares. Claro. Y eso para Matei, claro, ahí está el problema, porque Matei le gana en los sectores altos a Kast. Tiende a... Yo lo he visto 2 o 3 encuestas, ganan en la BC1, pero Kast le gana por harto en el C3D. Claro, y lo otro es que el votante de derecha típico, en el votante de derecha, el que se autodefine como de derecha, está ganando mucho más fuertemente Kast que Matei. Claro. Y ese es un problema para Matei, porque en el fondo está perdiendo su base electoral. Ese yo creo que es un gran problema para Matei. Y incluso es paradójico, porque la campaña de Matei está centrada en 2 grandes pilares. Uno, gobernabilidad,
y el segundo pilar es que ellos son más moderados, que logran acuerdos, Claro. ¿cierto? Esos son los dos ejes en donde han armado esa campaña, que yo creo que es un eje, son bien elitistas los dos, porque Totalmente. a la gente de la élite le interesa eso, pero a la gente del pueblo, así como a la ciudadanía normal, le interesa llegar a fin de mes, el empleo, como ese tipo de temas. Bueno, pero al armar esos dos discursos, yo creo que curiosamente la derecha, el votante de derecha, se ha ido hacia Kast porque le está prometiendo seguridad y crecimiento económico. Esos Y son los además le dos están ejes. creyendo, ¿no? Y le están Que es creyendo. clave en una elección, que le Claro. crean. Es que yo creo que, así puesto, la virginidad se perdió en la elección pasada. Ahí fue cuando la derecha dijo, apoyamos a Kast en la segunda vuelta, y ahí yo creo que se perdió ese temor a Kast, y ahora obviamente él cambió su estrategia, la hizo menos vociferante, menos radical, aunque yo tengo la impresión que la percepción de que él es como de derecha, así como pura, es muy alta en la ciudadanía. Oye, ¿qué pasa con Matei? Porque la política está llena de, ¿cómo se llama?, el momentum. Y Matei tuvo su momentum cuando estaba, pero por lejos escapada, y en algún momento cae. ¿Puede ser que esté también esa caída alimentada por la irrupción de Janet Jara en la campaña como ganadora de la primaria? No, esto fue antes. Esto fue entre enero y marzo y coincidió con dos cosas. Uno, el aumento de Kaiser, acuérdate del veranito Sí. veranito de San Juan de Kaiser, que fue Que tenía dos dígitos. un momento relevante, y yo creo que fue a costa del votante más indeciso de derecha. Y en segundo lugar, marzo, abril, mayo, yo creo que el despliegue de la campaña de Kast. Kast no fue un despliegue en los medios tradicionales, fue otro tipo de campaña y que le ha resultado. Mucho territorial. Mucho red social, mucho... entonces un trabajo mucho más de terreno en ese sentido. Partió con los planes, empezó a informar de planes cada una semana, 2 semanas, daba a conocer. Entonces, toda esa estrategia yo creo que la pensó muy bien y tuvo mucho efecto. Entonces, yo creo que es antes de Jara y no creo que ahí haya una gran disputa de votantes entre uno y otro. No, digo pensando en que, ganó una comunista, ¿quién le puede ir a hacer la pelea más fuerte? Kast, que es más duro. O sea, por lo menos las encuestas muestran que Kast venía al alza desde Claro. antes. Desde antes que incluso Jara se haya convertido en este fenómeno que fue mediados de junio más o menos. La primera, segunda semana de junio. Yo creo que Kast venía ya lanzado antes. Ahora, Jara, ¿cómo puede crecer? Y te lo pregunto porque si uno suma los candidatos que votan, que son de oposición, y estoy diciendo no son de derecha, estoy diciendo oposición, porque en ese grupo hay gente que está contra el gobierno, pero no son de derecha, no están alineados con la derecha. Estoy pensando en votos de París, pero eso suman casi 60%. Y uno dice, bueno, a esta altura del partido ya agosto, el gobierno está terminando, esto se define en noviembre. ¿Qué puede hacer de maravilloso sacar un conejo del sombrero para cambiar esta percepción? Porque cuando uno es opositor a esta altura ya es opositor, pues. Sí. A ver, Jara tiene que... primero, o sea, lo primero que tenía que hacer era moderarse. Yo creo que el programa es, o sea, el primer anticipo del programa, porque este no es el programa oficial, el primer anticipo es la expresión de esa estrategia. O sea, en el tema económico, por ejemplo, es como la concertación de los años Totalmente. 90. Nada O que ver sea, con el programa del Frente Amplio de Boric. inversiones, es como muy Innovación. ciencia y tecnología, muy moderado, y por lo tanto yo creo que por una parte moderarse para quitar los temores de ese votante indeciso que dice yo soy moderado, no me gusta la derecha, pero pucha, es comunista. Entonces ese equilibrio tiene que lograrlo. De hecho hay incorporación de nueva gente al comando ayer, ningún PC. Entonces hay señales políticas que tiene que dar. Ahora,
Lo que el gran problema para Jara, pero que también tenía Boric y el Frente Amplio particularmente, es la credibilidad. Es decir, ¿cuán creíble es mi propuesta si yo digo voy a terminar con la corrupción? Ya, pero mira lo que pasó en tu gobierno. Claro. Voy a dar más empleo, pero mira lo que pasó en tu gobierno. Entonces, esa credibilidad, montar un discurso y un relato y propuestas que sean creíbles, terminar la lista de espera de nuevo. Entonces, eso es el gran desafío. Y yo creo que pasar del 38%, este famoso número del plebiscito, de los 4.6, 4.8 millones, implica trabajar mucho el tema de la credibilidad. Yo creo que ella lo está haciendo a través de que centrado todo en su persona, claro, en su trayectoria, su vida, pero yo creo que no termina de rendir completamente. Claro, yo en eso comparto lo de, creo que Andrade dijo eso el fin de semana. Claro, porque tiene que revertir una posición desfavorable del gobierno, la mayoría del electorado, y ella es parte del riñón del gobierno. Fue una de las ministras más visibles por lejos. Claro. Yo creo que en eso lo que falta en esta campaña, en la campaña de Jara, es rostros que sean creíbles y que sean un poquito fuera de lo que normalmente conocemos. O sea, con todo respeto, con toda la gente que está ahí, pura gente conocida, así como los mismos de siempre reciclados. Yo creo que ahí se requiere alguna sorpresa, alguna gente como el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, claro, una cosa así. Alcalde de comunas populares. Sí, o sectores algo más moderados, claro, pero que le den algo de frescura al elenco. Yo creo que ese elemento yo no lo he visto todavía en ninguna campaña, por cierto. No, se repiten los mismos nombres. Los mismos nombres. Y ese es un problema para las candidaturas. En el caso de Kast, no se conocen muchos nombres, no, así como... Quirós no era un conocido, digo masivamente en el mundo de la élite es conocido. Entonces ahí hay un tema que yo creo que tienen que trabajar las candidaturas como para darle algo de frescor, o sea, frescura y algo de novedad a lo que quieren plantear. Ahora, históricamente, corrígeme tú, que un candidato presidencial bien aspectado acarrea muchos votos para la lista parlamentaria. Sí, totalmente. O sea, fíjate tú, en las elecciones anteriores, el Partido de la Gente, para sacarlo del eje, de los dos ejes, en donde Parisi tuvo un buen rendimiento en el Congreso. Ahora, después quedó porque terminó en nada. Pero en ese momento fue o sea, rompe y efectivamente atrae. La estrategia de Kast ha sido siempre así. Vote republicano. Ese claro, es el único que menciona el partido. Da lo mismo por quién, pero vote republicano. Entonces van a hacer lo mismo en esta Claro, porque no tiene estos personajes tan conocidos, Kast. Efectivamente. Los constituyentes. Claro, porque no tienen experiencia de gobierno, entonces no tienen exministros, no tienen rostros y figuras que sean identificables. Entonces ellos optan por ese camino. Ya, y esta es la última milla de la campaña. Parte en septiembre la propaganda. Si Matei no sube en los próximos 2 meses, no, menos. Agosto, yo septiembre. Creo que fines de septiembre. Tiene fines de septiembre. Yo porque creo ya que después queda octubre y mediados de 15 días de noviembre. Es muy difícil, claro. Y además que es distinto a Jara, porque Jara, uno dice, mira, Jara lo hizo en 3 semanas. ¿Por qué no Matei lo va a hacer en 3 semanas? Y acá es distinto porque hay un factor novedad. Ya la gente conoce, entonces el nivel de conocimiento de Jara es más bajo que el nivel de conocimiento de Matei. Por lo tanto, Matei, para llegar a esos que no conocen a Matei, es mucho menos porcentaje. Entonces ya la gente se arma una visión de lo que es Matei. Oye, ¿y puede el voto obligatorio, inscripción automática, puede darnos sorpresa que el día de la elección nos encontremos con un panorama distinto al de las encuestas?
O sea, sí, totalmente. Yo Ya. creo que la encuesta, fíjate tú en las encuestas, las brechas que hay entre las mismas encuestas. O sea, hay brechas de 13 puntos. Yo estuve viendo ahí este fin de semana de 13 puntos dentro de la... o sea, una encuesta está dando 20 y tanto, 25, 24 a Jara y otra 39. El tener esas brechas es que las encuestas están con problemas metodológicos y eso es natural, ¿eh? Yo también trabajo en el mundo de las encuestas, pero es porque, claro, es muy difícil en el mundo actual capturar muy concretamente a los distintos nichos electorales y por lo tanto sí es posible encontrar sorpresas en donde haya distancias muy fuertes entre uno. Por ejemplo, puede que esté subrepresentado Parisi y que sea una votación mayor a lo que podamos esperar. Él está hoy día en el rango de los 7, 8 puntos, a lo mejor llega a mucho más. Entonces pasó con Beatriz Sánchez, ¿te acuerdas? Claro, ese tipo de fenómenos que sobre todo en estos votantes indecisos que no sabemos cuánto están, que más o menos deben ser un 15% aproximadamente. Es harto. Es harto. Entonces eso puede hacer que haya muchas distorsiones al momento de la votación. Claudio, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias a usted, que esté bien. GAC Sale con precios irrepetibles en unidades seleccionadas. Conoce GAC GS8, el SUV con 3 corridas de asiento, versión 4x2, también versión 4x4. La cuota mensual va de 250.990 pesos y el precio va desde 22.690.000 pesos. Conoce más en gacmotor.cl. En Chile, 6 de cada 10 empresas han sufrido fugas de datos en los últimos 2 años. Para proteger tu negocio y tu red está Internet Seguro de Entel Empresas. Internet con detección y bloqueo de amenazas, protección de datos, instalación rápida y soporte especializado. Elige seguridad con Internet Seguro de Entel Empresas. En Isavías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr este fin de semana y todos los días. Cuida tu día porque la habilidad del volante no se mide por la velocidad, sino que por la responsabilidad. Isavías, conexiones que inspiran. En Cotidian cada vez son más las personas que se unen a caminar con confianza, sin vergüenza ni temores, porque con Cotidian la incontinencia jamás será razón para dejar de fluir. Nuestra fanaticada está realmente activa en YouTube. José Galdames, muy buenos días, un excelente martes. Miguel Alvarado se ríe de una talla que eché, no la voy a repetir. José Galdames también dice que lo vio, me imagino que al profe Artés, frente al Metro San Joaquín. Ahí dicen, ya. Claro. Redmi, buen día. Las primarias deberían ser obligatorias para todos los partidos y para todo cargo. Sergio Ponce dice, buenos días Kiki y Carla, pero no deberían existir más primarias. Tiene opinión distinta porque Ponce no quiere primarias para que quiere que gane Cas por la primera. Mira, lo pillamos. Hola, muy buenos días Lisa Amalia. Y Osvaldo Muñoz dice, Marco, presidente, Pato Navias, secretario y tutututu resguero. Estoy hablando en idioma de tutututu. Oye, el Mercurio dice que llegó con Kurt Carrera el personaje tutututu del profesor Rosa. No es el profesor Rosa, pues. No, pues sí. ¿O sí? ¿Cómo se llama el del profesor Rosa? El mono. Guru Guru. Claro, pero no es Kurt Carrera el Guru Guru. Ya, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más Cuatro Cabezas acá en Radio 13C. Cuatro cabezas piensan mejor que una. Vamos a viajar al mundo. Estamos al teléfono con Gilberto Aranda, analista académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Por supuesto, saludos a la gente de la radio, a quienes nos están escuchando en este momento. Muchas gracias. Oye, estoy leyendo el New York Times hasta ahora. Hay una foto, un video en la portada de Zelensky vestido de negro completo, no como un traje militar, con Trump sentado en la misma disposición física que tuvieron cuando Trump lo encaró
en esa inédita conferencia de prensa, y titula el New York Times: los líderes europeos evitaron una cesión a Putin, pero salieron sin un camino claro. Los líderes lo dejaron todo para viajar a Washington y asegurarse de que el presidente Trump no impusiera un mal acuerdo a Ucrania. Una hoja de ruta para la paz sigue siendo difícil de alcanzar. Cuéntanos, Gilberto, ¿qué viste de esta reunión? Bueno, en primer lugar, lo que mencionabas, que el atavío sí ayudó, el atavío de Zelensky sí ayudó a distender el ambiente, y lo segundo, o más bien aquello con la formidable presencia de líderes europeos, logró que no se repitiera esas escenas de febrero último que fueron bochornosas, ¿no? Cómo fue regañado Zelensky primero por Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y también por Trump. Pero la cuestión es que es muy complejo todavía esta cuadratura de un círculo que están intentando. Es muy difícil y todavía excluyentes las opciones que exige Putin y lo que pide Ucrania. Por lo tanto, yo diría que efectivamente no tenemos un camino claro, solamente tenemos pasos a seguir, lo que hemos conocido por posteos y por algunas declaraciones de Zelensky a la salida de la Casa Blanca, es que se van a preparar 2 reuniones, una bilateral entre Zelensky y Putin y otra trilateral con Trump. No nos han dicho si van a ser incluidos los europeos, que sí lo han pedido en la reunión, ser incluidos en las negociaciones, y evidentemente es un camino que todavía tiene serias interrogantes. Yo diría que lo que ocurrió en estas cumbres de Alaska y la de Washington ayer es básicamente un desbloqueo del diálogo, que es importante, pero evidentemente aún no resolutivo. ¿Qué es lo mejor que podría esperar Ucrania para ir delineando escenario? Y después te voy a preguntar por qué lo mejor que podría esperar Rusia. A ver, Ucrania, y creo que todos coincidieron ayer, y hasta cierto punto también una apertura del presidente Trump, fue garantías de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Europa coincide en aquello. Trump ha dicho que también entiende que tendría que tener un papel en aquello, colocando el énfasis en Europa, pero claramente el tipo de esas garantías es lo que va a necesitarse de interpretar y de alguna manera de explicitar, porque antes de esto, antes de la guerra y durante la guerra, lo que se ha dicho es que Ucrania debería ser parte de la OTAN, y pues Rusia definitivamente lo desecha de fondo, ¿no? No va a admitir que la Alianza Atlántica está en sus puertas, y por lo tanto ese es el problema. Y garantías equivalentes, como por ejemplo equivalente a ese artículo 5, ¿no? Presencia de una fuerza internacional, se ha dicho, liderada por Europa, o algún otro tipo de garantía. Creo que hay coincidencia en eso, y Trump se avino a algún tipo de participación que no sería tal vez la principal. Luego, están las cuestiones de las cesiones territoriales. Putin no hizo esta guerra para quedarse sin nada. Crimea, se ha hecho. Algunos diplomáticos europeos dicen que entienden que ya está bajo control desde 2014 de la Federación Rusa. Está el Donbass en el este, de habla prorrusa, pero que ha sido parte de Ucrania, y que también Putin ha dicho que eso pues no lo va a ceder. Tal vez la incógnita está con Zaporilla y Jersón, otras zonas donde es posible que pudiese haber una transacción rusa y retirarse de esos territorios. Es decir, todavía queda, dicho coloquialmente, mucho paño que cortar, muchos elementos todavía que cerrar antes de llegar a un acuerdo definitivo. ¿Y Rusia qué anda buscando? En el fondo, ser reconocido como una potencia a la altura de la vieja Unión Soviética, ser parte del tablero internacional, tiene un elemento crucial que son, nuevamente se repite el mismo mensaje que con Irán: el que tiene armas nucleares puede hacer prácticamente todo lo que quiere, el que no tiene, tiene que acatar. El mensaje es muy, muy negativo,
y lo que pretende al fondo Rusia es aquello que Occidente reconozca su calidad de potencia nuclear, de potencia global. Él lo que pretende en lo inmediato, como dije, es, por supuesto, no desprenderse ni de la península de Crimea, ni del Donbass, Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania. No va a renunciar a aquello, y de alguna manera que la OTAN reconozca que ese extranjero próximo del cual hace parte Ucrania a lo Moscú es un espacio que tiene una influencia de lo que es la Federación Rusa. Oye, Gilberto, la postura de Trump, que ha sido tan errática, de repente con Putin, de repente con Zelensky, ¿cómo dificulta las negociaciones? Porque los estados de ánimo de Trump son muy variables. Como alguna vez creo que lo hemos mencionado, parece un juego estratégico que asemeja al apostador, ¿no? Que va haciendo inflexiones de carácter con sus caras, con sus, de alguna manera, que nos haría pensar en estados de ánimos cambiantes. Sin embargo, está buscando siempre un espacio para tener un mejor pie en la negociación. Lo que por supuesto confunde al público que lo está observando. Ha pasado de este regaño a Zelensky en febrero último, el último mes, a Rusia con sanciones incluso secundarias. Claro, esto uno podría decir es una trayectoria errática en diferentes puntos, pero al fondo también tiene un objetivo que es plantarse como el negociador, el constructor, el de la paz, el pacificador, y de alguna manera cumplir la promesa que le hizo su electorado, que en 24 horas desarmaba este conflicto. Por supuesto que después de 3 años y medio de guerra, aquello es muy difícil, y sin embargo Trump no ha cejado en jugar un papel crucial en este, como en otros conflictos, de la figura que logra poner a las partes en algún tipo de acuerdo. En eso yo lo creo particularmente complejo y difícil. Oye, ¿y la posición de Europa, reflejada en la asistencia de los principales líderes del continente en la negociación, te parece que permite deducir que Europa, frente a Trump, va a tomar posiciones más protagónicas, por lo pronto armarse, incrementar su gasto en defensa? ¿Puede ser una oportunidad para Europa, o tú ves que esto es más bien un esfuerzo infructuoso? Bueno, yo creo que la dinámica de la guerra ha conducido a, y el mismo Trump también, con esa exigencia de elevar el presupuesto al 5% nacional de cada país, toda esta dinámica ha conducido que Europa tenga una faz de defensa muy distinta a la anterior a 2022, cuando empezó el conflicto. Ya hay señales claras respecto al incremento de sus presupuestos, de la participación en la defensa, muy directa en la defensa de Ucrania, su involucramiento en esa guerra. Es una guerra por delegación. Europa está detrás de esta guerra, no cabe duda. La pelean los ucranianos, pero la financia y la va escorando con armamento definitivamente la Unión Europea. Eso es así. Ahora, ese es el fondo, pero en el conflicto puntual, el grado de participación en las negociaciones finales es una incógnita. Europa dijo ayer que quiere estar en la mesa de negociaciones definitiva porque aprecia que ha sido un protagonista indirecto, si se quiere, pero protagonista al fin de este conflicto. Sin embargo, sobre ese punto no se explayó o no comentó demasiado Trump. Sí piensa que en las garantías tendría que jugar un papel crucial Europa, pero en la negociación final, pues lo que sabemos es una reunión bilateral Zelensky-Putin y otra trilateral con Trump. De Europa, incluida, pues no lo sabemos, y hay que reconocer que algún papel jugaron ayer en que no fuera humillado Zelensky como lo fue en febrero. Oye, ¿y Zelensky en qué posición está dentro de Ucrania? ¿Tiene apoyo de la población? ¿Corre riesgo de perder poder político, o está bien aspectado? Mira, las informaciones que llegan básicamente apuntan en que su popularidad ha ido decreciendo, particularmente después de este episodio de
corrupción del cual él tal vez no fue lo suficientemente categórico para colocarse enfrente, es decir, al final lo hizo, pero eso puede haber mermado esa popularidad tan alta que tuvo en algunos momentos, y definitivamente algunos de los últimos eventos y ese episodio de la Casa Blanca tampoco ayuda. Lo que se especula es que podría competir con el que fue el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas hasta 2023, y por lo tanto protagonista tanto de la primera exitosa defensa de Ucrania como de la arremetida de lo que fue el otoño del septentrional del norte en 2022, toda esa fase crucial. Ese comandante en jefe hoy día es el embajador de Ucrania en Londres, y podría ser eventualmente se piensa que podría plantarle cara en comicios futuros a Zelensky e incluso desplazarlo. Todo esto, por supuesto, hay que estarlo cotejando, pero a mí me parece que Zelensky, no obstante, ¿Aló? hoy día sea menos popular que hace unos años atrás. Y Trump, ¿cómo lo ves dentro su apoyo en Estados Unidos también? Bueno, la verdad es que varias de las cosas que prometió, particularmente en deportaciones, su respuesta a la migración, está, nos gusta o no, está cumpliendo lo que dijo. Más bien yo diría, hay puntos o nubarrones o incertidumbre frente a la economía, y sobre todo frente a algunos conflictos que prometió que iba a terminar, como el de Ucrania y Rusia. Es ahí donde se está abocando con toda la fuerza para cumplirle a su base social MAGA, ¿no? Y por lo tanto uno diría que si bien, según algunas encuestas, ha decrecido, todavía tiene una sólida base de apoyo que debe ser poco entre el 40 y el 50. No es lo mismo que el día de las elecciones, desde luego, pero todavía tiene una capacidad de llamar a sus bases y sentirse respaldado. Lo de este papel en las negociaciones entre Rusia y Ucrania también habla de atender lo que fue una promesa de campaña de cara a su base social. Sí, igual tiene un buen apoyo de todas maneras, ¿no? Como están los apoyos a los presidentes en general. Sí, desde luego. Tenemos algunos presidentes que tienen menos de 2 dígitos, particularmente en la región de América Latina, y por lo tanto cualquier superación del 30% es algo que llama la atención. Ahora también hay que recordar que Trump está en el primer año de su mandato, y por lo tanto todo ha sido muy vertiginoso. Y sin embargo yo creo que sus fieles partidarios no se han movido mucho. Es ese centro que a veces fluctúa entre los demócratas y republicanos los que de alguna manera lo están escrutando con más detención y podrían o respaldar o rechazar en algún momento. Gilberto, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Vamos a revisar la actualidad, son las 8:17, una actualización que está pasando en Chile y el mundo. Carla Martínez Zapablaza, F5. En 4 cabezas, actualizamos la información del momento. F5. Elecciones. Actualizo la información que habíamos dicho más temprano, que tiene relación con una paralización de choferes de red. Sí, lo escuché. Que afecta a 50 recorridos de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel, La Cisterna y Maipú. Son varios recorridos, pero el gobierno dice a esta hora que el servicio está garantizado, que los buses de red están 100% operativos, independiente de la huelga de estos choferes. De hecho, Paola Tapia, encargada de transporte metropolitano, aseguró que si bien existe esta huelga en curso, el servicio que se está prestando a los usuarios del transporte público capitalino está 100% operativo, porque claro, para los amigos que nos escuchan en regiones, que fallen buses del sistema red acá en la región metropolitana afecta sobre todo
todo en horas de la mañana, donde la gente, ¿cierto?, se desplaza a distintos puntos. En este caso eran varias comunas las afectadas, pero el gobierno asegura que independiente de que esta huelga de choferes está en curso, el servicio está garantizado, los choferes están pidiendo mejoras salariales, están pidiendo días libres, una negociación que tiene que ver, digamos, con mejores condiciones laborales. Oye, hay una protesta también en Peñalolena de los pobladores de la Ermida, estaba viendo en la televisión, así que ojo que puede haber tacos en la bajada, me imagino que es por Avenida Grecia. Elecciones. Bueno, los partidos políticos ya inscribieron las listas parlamentarias ante el CERVEL. La oposición logró un pacto por omisión en Arica y Aysén. Desde Cambio por Chile decidieron no presentar candidatos en el norte, en esa zona de Arica, y mientras que Chile Grande y Unido también hicieron lo mismo en Aysén. Política. La UDI oficiará a la Contraloría para que investigue un eventual intervencionismo del presidente Gabriel Boric justamente en las negociaciones parlamentarias del oficialismo. Según revelaba ayer el diario La Tercera, el presidente habría tenido una reunión telemática con timoneles de partidos para destrabar la negociación. Justicia. Juzgado aprobó solicitud de extradición contra el sicario del Reich de Meix, que fue detenido el fin de semana en Colombia. En paralelo se dictó prisión preventiva para 5 sujetos que también están vinculados a este caso. Dentro de los imputados hay 2 que fueron formalizados por el delito de homicidio calificado. Uno de ellos es líder también de una organización criminal. Nacional. Continúa la búsqueda de una guagua de 19 días que fue sacada sin autorización por su madre desde el hospital de Coronel en la región del Biobío. Es una mujer de 23 años que no tenía la custodia de este menor. Desde el Ministerio Público apuntan que no es correcto hablar de sustracción, pues independiente de que no tenía la custodia, es la madre de esta guagua de 19 días. Educación. Estamos en una semana clave para el proyecto que pone fin al CAE. Mañana la Cámara de Diputados tiene que votar la iniciativa que crea el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, el famoso FES, y establece un mecanismo de condonación para deudas universitarias. Si se aprueba, continúa su tramitación en el Senado. Ciudad. Fueron habilitadas 2 pistas en el puente Los Aldes en dirección al oriente y las obras se van a mantener hasta el día sábado. Recordemos que la restauración de la estructura comenzó el martes 5 de agosto. Internacional. Lo conversábamos en profundidad. La noticia internacional que tiene relación con Donald Trump, que prometió mucha ayuda a Ucrania en esta reunión que sostuvo con Volodymyr Zelensky y también con líderes europeos. Habrá mucha ayuda en materia de seguridad, decía el presidente Trump, en relación a los planes para poder reforzar la defensa de Ucrania en caso de que se resuelva el conflicto con Rusia. Tendencias. Atención con esto, capaz se sienten identificados, asistir al cine y a conciertos son actividades culturales favoritas de los chilenos, así lo demuestra una encuesta realizada por el INE, que revela que el 75,4% de las personas asistió a actividades culturales en el año 2024. Música. Lucybell dará un show gratuito en el metro. La banda se va a presentar a las 5 de la tarde en la estación Quinta Normal de la línea 5. Este evento se enmarca en el ciclo Música de Estación, que forma parte de las actividades culturales con las que la empresa busca acercar el arte a los pasajeros y también a la comunidad. La actualidad pasada por el filtro de las ideas. Estás escuchando Cuatro Cabezas, con Quique Mujica en Radio 13C. Sacar la tapa de la alcantarilla se vuelve una pesadilla. Qué buen hit que sacó Aguas Andinas con Epidemia y la Sonora Basura. Te hace bailar mientras te enseña. ¿Qué mejor? Ingresa ahora en aguasandinas.cl y disfrútala tú también. Big Gag Sale con precios irrepetibles en unidades seleccionadas. Conoce Gag GS8, el SUV con 3 corridas de asiento en versión 4x2 o 4x4. Cuota mensual desde 250.990 pesos, precio desde 22.690.000 pesos. Conoce más en gagmotor.cl. En ISA Vías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días cuida tu vida, porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino que por la responsabilidad. ISA Vías, conexiones que inspiran. ¿Se han fijado que en la vida pasan cosas como frenos que no frenan, perros que no ladran, el sol que no calienta o parachoques que no paran choques? Por si te pasa alguna, que te pille con HDI Seguros.
Contrata el seguro que necesitas en hdi.cl o con tu corredor de seguros de confianza. 8:24 de la mañana. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con una lectura que se la recomiendo completamente. Vamos a conversar con la autora de este libro, Paula Catena y Gloria Faúndez. Se llama Piñera en Jaque y relata los días terribles de el expresidente Sebastián Piñera durante el estallido social y la pandemia. Pausa, café. Como les decía y anticipaba, tengo en mis manos el libro Piñera en Jaque de dos destacadas periodistas políticas, Paula Catena y Gloria Faúndez. Bitácora íntima de un gobierno bajo presión, se lo recomiendo absolutamente. Es súper rápido, fácil de leer, y lo otro que tiene datos que no se conocían o datos que uno se olvida de un periodo. Eso lo hablaba con Ascanio Cavallo, que ya leyó el libro a ustedes, y pasaron una cantidad de cosas que uno pensó que era un periodo corto y se hace un periodo largo cuando lo lee. Paula y Gloria, gracias por estar acá en el estudio, ¿eh? Muy buen día. Hola, gracias por la invitación. Las dos periodistas de La Tercera y de la radio amiga Duna. Así es. Oye, primera pregunta para las dos. Del libro se desprende la desesperación de Piñera por navegar en ciego. O sea, eso se palpaba cuando uno reporteaba y buscaba algún tipo de respuesta más o menos sensata o más o menos con cierta certidumbre respecto de las causas, de cuándo iba a parar esto, por qué se quemaron las estaciones de metro, o las quemaron o no se quemaron. Y nadie sabía nada y todavía no sabemos mucho. Gloria, ¿qué sensación te quedó de ese Piñera errático y sin información? Bueno, parte importante de por qué nos dedicamos a escribir el libro en un ejercicio de reconstrucción, la verdad, porque tanto Paula como yo nos tocó, y me imagino que a ti también, reportear el día a día de todo ese periodo de gobierno, particularmente el estallido, que como lo comentamos, finalmente pasaron tantas cosas en tan poco tiempo. Y claro, una de las cosas que nos llamó la atención y que nos motivó a escribir el libro para revisitar ese periodo era lo frágil que era todo en ese minuto, lo frágil que era la información, lo frágil que se veía el presidente tomando decisiones sin mayores antecedentes. Piñera, es decir, parte de la definición, yo creo, del presidente Piñera era ser un gestor. Pero para gestionar tú tienes que tener datos, tienes que tener información. Entonces, en este navegar a ciegas que pasa con Piñera, se vio un Piñera que era muy distinto, la verdad, al que habíamos podido ver. Piñera era un presidente relativamente cercano con la prensa, era una persona a la que uno podía tener acceso, con el cual se podía conversar. Entonces, esa fragilidad era mucho más evidente, digamos, en ese periodo. Paula Catena. Fue una frustración el no tener antecedentes respecto de lo que estaba pasando. Por ejemplo, algo que lo contamos en el libro y que da cuenta de la falta de información tiene que ver con justamente el primer día. Aparte de ahí, de una pregunta tan básica cuando Uvilla, el ex subsecretario del Interior, pregunta, bueno, ¿dónde están los respaldos de la central eléctrica una vez que se están viendo por televisión que se está quemando en él? Y alguien le contesta a la radio. Y ahí no saben. ¿Cómo nos estamos informando? No dicen, no radio, saben. Bio. O sea, se Sí, informan. qué mal en todo caso. Debería haberse informado en esta radio o en Duna. Claro. Bueno, los métodos de información, la Claro. falta de ella, no había certeza ahí en la gente, en las autoridades, cuántas estaciones de metro había en totalidad. O sea, el presidente tuvo que llamar al director de metro, o sea, tuvo que hacer un montón de cosas que no estaba a su alcance ahí a la inmediatez de esa información. Y eso es muy parecido, o sea, esa crisis más como de emociones califican algunos y más de habilidades blandas y de saber cómo seguir sin tener datos, le jugó en contra porque contrastó mucho además con otras crisis que él ha tenido que enfrentar en su primera administración, con cómo administró el terremoto al llegar a la moneda en su primer gobierno, el cómo administró también lo que fue minero. el rescate de los mineros. Claro. Y que fue más parecido también eso, y por eso también tuvo como ese revival cuando llega la pandemia, y que algunos lo califican como la San Pandemia, porque justamente vuelve a reflotar o a reactivar esos atributos de él que son más fáciles, que tiene que ver con gestionar y más parecido a dirigir una empresa. Oye, mencionaba la Gloria, fragilidad. Esa es la sensación que uno recordando esos días cuando reporté. A mí me tocó ir el domingo como director de prensa el 13 a una reunión que hizo Piñera, porque nadie entendía nada, y te juro que me dio miedo estar en la moneda. O sea,
pasaba gente por la moneda y uno decía, ¿estará todo seguro? De hecho, algunos preguntamos, hoy está todo bien por acá, porque los tipos estaban a una cuadra. Y cuentan ustedes también que la moneda corrió riesgo y que Piñera siempre dijo, de aquí no me mueven. ¿Cómo lo ves tú, Gloria? Sí, claro, parte de la fragilidad institucional a la que yo me refería tiene expresión plena en la fragilidad física, Sí. ¿no? Del Palacio de Moneda. Si todos en la moneda entendían que si llegaba una muchedumbre corriendo, ponte tú, a la Claro. moneda, eso era la caída del gobierno. Era lo más parecido a lo que literal. pasó en el Capitolio de Estados Unidos. Tal y cual. Pero aquí iba a haber probablemente una caída del gobierno. Y habían planes de salida que uno puede decir, obvio, digamos, había gente en la moneda, se tomaron muchas medidas. Piñera siempre fue reacio a conversar de este tipo de medidas como una cosa de no quisiera saber. Y por algo yo creo que esa es una tesis que le he escuchado a Ascanio Cavallo, que era de que él creía que Piñera no iba a salir de la moneda. Claro, que se debía autoinmolar ahí. Claro, yo no sé si me atrevo a decir algo así, la verdad, pero sí hay mucha conciencia de que yo creo que el presidente Piñera tenía mucha conciencia de que lo que sí podía significar la interrupción democrática, es decir, de que en la historia de Chile. Es decir, él me parece que no quería ser responsable de que nos parecíamos a países vecinos, ¿no? Donde los gobiernos caen como mosca y después... Claro, y se meten al palacio y salen y después claro, se meten de nuevo. La transición chilena ha sido una transición muy distinta, fue una transición muy distinta a la que se pactaron en otros países. Entonces, yo creo que en ese sentido el presidente Piñera, y también es parte de lo que contamos en el libro, con la única persona con la que nosotros pudimos establecer que conversó profundamente este tema, fue con Cristian Larroulet, que era el jefe de su segundo Como piso. diciéndole, oye, ¿qué vamos a hacer si la gente entra? No, en la lógica de no renunciar, interrumpir. de no interrumpir su perfecto. gobierno, porque estaba este fantasma del que está el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar, que es Claro. esta posibilidad de que si esto sigue creciendo, está sobre la mesa la opción de la Y el renuncia. helicóptero en la Cancillería. Exacto, porque habían varias vías que se estaban viendo. Uno era la acusación constitucional, que estaba latente como una posible amenaza de que empujara a la oposición y no sabían cuánto eso iba a crecer o cuánto apoyo iba a tener. Dos, estaba el hecho de la violencia misma que estaba en las calles y esta posibilidad de que entraran a la moneda y que irrumpieran de forma violenta. Y ahí en el libro contamos que, según fuentes policiales y también de gobierno de la época, 2 veces estuvo en riesgo Claro. de pasar el tercer anillo, que es el más Era el cercano, último. el más cercano al Palacio de la Moneda, y bajo esos parámetros él decía, no, o sea, sobre la mesa no está la posibilidad de yo renunciar o de salir arrancando, y que esa imagen de la Rúa se venía a la cabeza de varios. Fíjate que a propósito de lo que tú dices de visitar la moneda, yo también recuerdo haber visitado la moneda para cuando se produjo la gran marcha del 25 de noviembre, que era la enorme marcha. Y ahí, claro, uno, no sé si tú también lo recuerdas, pero no es solo lo pequeña que se veía la moneda rodeada de no sé, 1 millón de personas, no sé cuánto fue, no recuerdo cuánto fue esa gran marcha, sino que también un rugido, una suerte de murmullo perpetuo que Sí. también se comenzó a sentir. La moneda, para quienes lo conocen, es como una suerte, hay como un cambio climático, ¿no? Hay una cosa como, tú entras a la moneda y si afuera hace calor, ahí hace como frío, Claro. si hace más frío que en otras partes. Es como una fortificación. Claro, pero había un ruido permanente, Sí. una suerte de rugido que muchos exministros nos señalaron que se acostumbraron a escuchar, digamos, como parte de la música Claro, ambiente. porque yo creo que les pasó 2011, cuando fue la marcha de los estudiantes, era todo mucho más lúdico. ¿Te acuerdas que había un señor, un grupo de jóvenes corriendo con una bandera chilena durante la moneda que le tenía los cojones este porte a la gente adentro, pero nunca fue miedo? O sea, estos gallos van a entrar y además, como dicen ustedes en el libro, cuando tuvo que decidir Piñera, Paula, respecto de si sacaron los militares de nuevo o no, eso tuvo en la mesa una posible matanza.
Bueno, estaba el temor respecto de que eso iba a significar una nueva ola de violencia y finalmente de que a él le endosaran la responsabilidad de lo que hicieron los uniformados en las calles, Claro. que será otro asunto que estaba sobre la mesa, porque además él ya estaba empezando a enfrentar las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, se levantaron querellas en su contra y él empezó a trabajar también con sus abogados esa arista de forma paralela. De hecho, el día de que él anuncia, el 12 de noviembre, cuando es la segunda jornada más violenta desde el 18 de octubre, él estaba en su casa precisamente con sus abogados trabajando la defensa en materia de derechos humanos y ahí es cuando lo llaman y le dicen tiene que volver porque esto no va para más. Y en el trayecto de su casa a La Moneda, él habla con expresidentes, con presidentes de partido, con senadores para consultar la opinión, o sea, o qué pasa si saco de nuevo a los militares, ¿van a apoyarme o no van a apoyarme? ¿Qué tengo que hacer? Y esto en paralelo recibiendo toda la presión del resto de dirigentes, empresarios, tienes que sacar a los militares ahora, Claro, mano necesitamos dura. seguridad, mano dura, o sea, él no solo tuvo que lidiar con la amenaza de la violencia que estaba habiendo en las calles, con la posibilidad de una acusación constitucional de la oposición, sino también con el desorden interno de sus propias filas, que se cristalizó en más de una ocasión durante su administración. Entonces, mientras los suyos, los más duros, pedían medidas más drásticas, más seguridad, volver a sacar a los militares, él opta finalmente por este acuerdo y anunciar estas 3 medidas en ese discurso del 12 de noviembre, que incluye entre esos o llamar al acuerdo por una nueva constitución. Sí, probablemente yo creo que esa fue la decisión no solo más difícil que tomó el presidente Piñera en sus 4 años de segundo mandato, probablemente la que va a tener mayor perspectiva histórica también, porque efectivamente sacar a los militares, estaba notificada La Moneda, significaba el cierre de conversaciones con la oposición, eso fue un diálogo Blumer-Quintana de esa misma noche, significaba muerte, como tú dices, probablemente iban a haber muertos, y también significaba para Piñera renunciar a lo que yo creo que lo hace un personero inédito de la derecha chilena, que este tema de que Piñera no era un derechista tradicional, era un personero que votó por el no, por ejemplo. Entonces todo el tema de Pinochet para él era un temazo. Claro. Entonces, y en eso fue muy hábil, creo yo, y que es un personaje que yo creo que nosotros mostramos más en sus luces, porque en su minuto, digamos, en los años del estallido no fue tan renombrado, que era el exministro de Justicia, Hernán Larraín, ¿no? Que él tomó un rol muy, muy importante en esto y solía atizarle a Piñera esta idea de, oiga, lo van a comparar con Y Pinochet. usted menciona en el libro que Larraín venía de una historia relacionada con el régimen, con la dictadura, que no lo confortaba precisamente. Había Y sufrido por una eso conversión. fue uno de los personajes que llamó la atención respecto de cómo se comportó y que no Claro. lo vimos, o sea, a nosotras que nos tocó cubrir los 4 años. Se alineó con las palomas. Exacto, y él era pro a que participaran los organismos internacionales, que viniera, o sea, puertas abiertas para ellos, contraste con el canciller Teodoro Rivera de la época, que él decía, ojo, son todos de izquierda, o sea, ¿por Claro. qué tenemos que permitirles cancha libre si nosotros no estamos haciendo nada, no estamos violando los derechos humanos? Estamos conversando con Paula Catena, Gloria Faúndez, periodistas, Piñera en Jaque, se llama su libro, Editorial Catalonia, acaba de salir, se lo recomiendo, está muy bien. Gloria, el tema de la pregunta que queda para la historia es ¿qué pasó esa vez? Ustedes cuentan acá que Piñera, a posteriori, antes de morir, seguía creyendo que había sido algo medianamente orquestado, pero que no había prueba. Y esa es la gran pregunta que se hacen todos, cómo fue todo tan sincronizado, y también esbozan una tesis que yo la escuché, del ministro de Defensa, que hablaba con lujo de detalles de una conspiración venezolana, cubana, de La inteligencia. injerencia extranjera. ¿Sí? Claro, y esa versión la estaba dando más o menos el lunes, después del estallido. El domingo fue la reunión de Piñera, cuando nosotros fuimos a esa reunión, Piñera ya habló esa vez de algo externo. Cuando le preguntamos, de hecho yo le pregunté, ¿pero qué está hablando? Me dijo, no le puedo comentar, señor Mujica, se enojó. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque no hay ninguna prueba, aunque mucha gente lo quiere, de esa tesis que aquí fue una conspiración internacional. Claro, esto para los ex integrantes del gobierno de Piñera y para el propio presidente, yo creo que lo más parecido a no tengo ninguna prueba, pero Claro, tampoco no tengo ninguna duda. Que no te sirve judicialmente. Para nada. Y de hecho, judicialmente, hay que decirlo, nunca se encontró una prueba respecto de si aquí hubo algún tipo de concertación respecto de lo que pasó.
Sí, el presidente lo dijo en su minuto, él estaba muy convencido de que esto no fue espontáneo, de que aquí hubo algún tipo de interés, digamos, no solo Y de en... coordinación, él habló en su momento después ya con los años de un golpe no tradicional. Claro. Claro, en la lógica, y esto fue atizado como con el corazón de Chile Vamos más profundo, era esta tesis de que este gobierno de Piñera, que pintaba tan bien, ¿no? Oye, sí, uno olvida, pero acá se iba a firmar la paz a la guerra comercial en días posteriores. Es decir, esta grandilocuencia que tenía el presidente respecto de la cumbre de la Imagínate que PEC. yo estaba preparando la primera conferencia de prensa a un presidente en la Antártica. Y iba a ir con la Imagínate. Jacinda Arden. Imagínate. Eso estábamos hablando antes y la gran preocupación era Greta Thunberg. Era Gracop y la PEC, eso es... Y que Greta no les desordenara, pero después todo esto se va al tacho de la basura. Eso te voy a preguntar después, pero el tema de la conspiración, en algún momento nadie tuvo pruebas de nada y hasta ahora no la tenemos. Es muy extraño. Es muy extraño y habla, y volvemos al inicio de la conversación, de la fragilidad, ¿no? De la fragilidad porque... de la fragilidad respecto de los antecedentes, de la fragilidad respecto de la fiscalía para tener herramientas Claro. para investigar en ese minuto. De las policías también. De las policías. policías. Las policías Agencia. te decían que no tenían cámara. Eso me decían a mí. Las cámaras eran muy malas, las que sobrevivieron, y las otras las quemaron. Entonces no tenemos idea de qué pasó. No, y lo más probable es que nunca tengamos idea No. de lo que pasó No. realmente esa noche y cómo efectivamente quizá hace clic, ¿no? Con un cierto sentimiento, que es lo que yo creo fortalece posteriormente al estallido social y lo hace un movimiento muy masivo ciudadano, porque no hay que olvidar que si bien el estallido social fue muy violento, por cierto, también fue muy masivo y eso también atizó, digamos, una serie de decisiones, complejizó la toma de decisiones, hizo erráticos los diagnósticos que se manejaban en la moneda, porque a mí, que como te contaba con Paula, que nos tocó reportear esto día a día, y para nosotros eran 24/7, no solo en el estallido social, sino que también en la pandemia. Aparte que el diagnóstico inicial que tenía una parte de la moneda era errado, porque pensaban que esto iba a terminar inmediatamente. O sea, 2 semanas se van son a- 2 semanas, aguantemos, apretemos los dientes y esto va a pasar. Esa era la tesis, por ejemplo, que tenía la ruleta en su momento y que defendió y que por lo mismo decía, no entreguemos la Constitución, vamos con otras medidas sociales, hay más cosas que podemos hacer y tenemos que aguantar, esto va a pasar. Y la eso jornada nunca- violenta fue el 12 de noviembre. O sea, Imagínate. han pasado 2 semanas hace Por rato. eso no... La no- más violenta, porque todos los días eran violentas. Todos los días había violencia, pero esas dos fueron las que marcaron o las que dejaron huella en la moneda. Y a mí también se me hace que cuando el presidente Piñera suelta la APEC y suelta Sí, la eso te COP, preguntar. es decir, como eventos que no se iban a poder realizar porque no se cumplían las mínimas medidas de seguridad. Ahí yo creo que el presidente toma más conciencia y se enriela un poco en esta idea de que esta era una crisis que era Es mucho muchísimo más más profunda. profunda. Sí, pues no, sí fue un fracaso Sí. tremendo para su gobierno no poder hacer 2 eventos, que eran 2 eventos mundiales. O sea, Y que que le Chile costó no soltar, claro, aparte, que el porque- gobierno no pudiera darle seguridad a la gente que venía, fue un fracaso caballuno para... No, y le costó decidir echar pie atrás de la decisión. po. Si buscó, planteó alternativas, incluso propuso antes de la pandemia hacer encuentros telemáticos. Claro, quería hacer una PEC vía Zoom. ¿Ah? Buscó un montón de alternativas y no había cómo, porque tampoco había margen. Si la agenda y él tenía que estar concentrado en la crisis y eso le costó mucho entender, además porque él incluso llegó a decir que se podía firmar el acuerdo, el fin de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en Chile. Oye, otro personaje que aparece bastante nombrado es Benjamín Sala, que algo yo lo había oído hablar, obviamente en el reporteo, pero es un personaje súper influyente que influyó en una serie de decisiones importantes de Piñera. ¿Por qué la cercanía con Sala? Es que yo creo que eso también da cuenta del estilo de liderazgo de Piñera. Piñera, más allá de Chile Vamos, por cierto, y de los personeros más tradicionales de la derecha chilena con los que gobernó, él se rodeó de un grupo de asesores que eran
no solo jóvenes, sino que además con los que tenía vínculo. Benjamín Salas es hijo de Pauline Cantor, Claro. la Amiga de él. ministra, Claro. amiga persona, amiga de las que juegan Juegan tenis. Claro, Sí, porque la juegan Paulín tenis. juega tenis. Y a Tal y través de cual. ella fue el vínculo. y Magdalena que- Díaz, que también fue Hija de Pedro Pablo Díaz. influyente, si eres gente con la que Piñera no solo tenía, digamos, esta cercanía que era más familiar, que era muy joven, sino que le imprimió una mirada totalmente distinta a sus decisiones. Y uno no deja, creo yo, de hacerse la pregunta de si precisamente los tenía por eso, por ser personero no del tronco de la derecha, probablemente, y me imagino que este es como el sueño de todos los presidentes, gente sin agenda, gente Claro. que no estaba pensando No le en haga su propia sombra. carrera, claro, para Esa es la gran tomar ventaja de Blumen, decisiones. además. Por Y ejemplo, de Chadwick también. De Chadwick, sobre Claro. todo, que no tenían esa agenda. Claro, que finalmente eran personeros que trabajaban para él y para que a él le fuera bien. Y yo creo que por eso también se generaron digamos, estas confianzas. Pero en esas entre- confianzas Ujú. igual cometió errores. Por ejemplo, Cúcuta se le endosa. No, esa es la parte del Benjamín libro que es muy Sala sabrosa, más y- en la parte de Cúcuta, porque la cantidad de locuras que se cometieron ahí, uno dice con distancia, ¿Cómo? ¿cómo? Y ahí uno se da cuenta de que el expresidente Piñera, por ejemplo, privilegió el intento de posicionarse él como Claro. liderazgo internacional versus la lógica de la prudencia. Esto puede terminar mal, no nos conviene, porque la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, le recomendó no vaya. Claro. Ampuero en su menor medida le dijo no vaya también, pero y él desoyó. Fue un cantinfleo eso. Y finalmente se deja llevar por el entusiasmo de lo que podría pasar ahí, que era esta dato que le habían dicho Iván Duque respecto de que Maduro podría caer No, y que iban a ir varios y presidentes. que iban a ir Y varios termina, otros y termina mandatarios. solo, y hay una parte muy divertida cuando empieza a ordenar el cosa y su hija le dice, papá, no estamos en Chile, o sea, como que aquí no mandáis. Exacto, Ah. y el temor que también parte de los participantes tenían de que esto fuera a terminar mal, porque también estaba un riesgo de seguridad que no sabían si Claro, podía terminar mal o bien. Entonces, No estaba en Chile. él se arriesgó, tomó una apuesta, le costó reconocer que fue una mala decisión y ya cuando ya estaba más masticada la situación, bueno, no reconoce en privado que no fue tan buena idea, pero en público siempre más bien lo defendió el ir a Cúcuta que no. Paula Catena, Gloria Faúndez, Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión, absolutamente recomendable, editorial Catalonia. Así que ya está a la venta en todas las librerías y también está en Amazon. Sí, Sí. está y En Busca Libre. En Busca Libre. En Busca Libre. Sí, perfecto. Y 1.000.000 de gracias por estar acá. No, gracias por y la felicitaciones invitación. por el libro. Muchas gracias por la invitación. Estratégico. Con el módulo de gestión de desempeño de Talana, evalúas, calibras y potencias el talento de tu equipo. Deja las planillas atrás y enfócate en el futuro. Con Talana tu gestión de personas puede ser más simple. Conoce más en talana.com. Ya comenzó la preventa exclusiva del Fauna Primavera con tus tarjetas de crédito BCI. Compra hoy tus entradas y aprovecha un 20% de descuento en tu pase diario, porque con BCI este Fauna Primavera suena bien. En Chile, 6 de cada 10 empresas han sufrido fugas de datos en los últimos 2 años. Para proteger tu negocio y tu red está Internet Seguro de Entel Empresas. Internet con detección y bloqueo de amenazas, protección de datos, instalación rápida y soporte especializado. Elige seguridad con Internet Seguro de Entel Empresas. Tu empresa necesita moverse sin parar. Mita Rentacar te acompaña con más de 30.000 vehículos, cobertura nacional y arriendos mensuales desde 19.500 pesos masiva diario en furgones. Descubre más en mita.cl. En Cotidian cada vez son más personas que se unen a caminar con confianza, sin vergüenza ni temores, porque con Cotidian la incontinencia jamás será razón para dejar de fluir. Recuerden que este programa queda alojado en nuestra página de YouTube, ya viene Rebobinar, hasta las 10 de la mañana. Luego la tarde, Ignacio Franzani con 4 Cabezas, segunda edición de 7 a 8. Esto fue 4 Cabezas, primera edición. Esto es Radio 13C. 1.000.000 de gracias como siempre por la compañía. Que tengan un excelente martes. Chao. En Radio 13C,